Oseas no fue simplemente un profeta que predicaba mensajes. Fue elegido por Dios para vivir una parábola dolorosa, intensa y transformadora. Su matrimonio se convertiría en un espejo de la relación entre Dios e Israel. Su dolor reflejaría el sufrimiento divino, y su perdón revelaría el amor más poderoso que jamás haya existido. Esta no es solo la historia de un profeta del Antiguo Testamento, es la historia del amor incondicional en la Biblia, un amor que busca, que sufre, que perdona y que restaura. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás algo sobre el corazón de Dios que podría cambiar completamente la manera en que ves la gracia divina. Imagina la escena. Un hombre de Dios, recto y fiel, caminando por las tierras áridas de Israel. El pueblo se había apartado de su Creador, sumergido en la idolatría y la traición espiritual. Los profetas clamaban, pero nadie escuchaba. Era un tiempo de frialdad espiritual, de corazones endurecidos, de oídos cerrados a la voz del Eterno. Fue en este contexto que Dios llamó a Oseas. Pero el llamado no llegó con palabras de ánimo ni promesas de victoria fácil. La voz del Eterno resonó clara y perturbadora. Ve, toma para ti una mujer de fornicaciones, y tendrás hijos de fornicación, porque la tierra se ha prostituido apartándose del Señor. Este mandato contiene una de las órdenes más impactantes de toda la Escritura. Dios no le pidió a Oseas que predicara un sermón, le pidió que viviera un mensaje a través de un matrimonio imposible, doloroso y público. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Cuestionarías? ¿Retrocederías? Oseas eligió obedecer. Aceptó la carga de una historia que nadie elegiría vivir. No había lógica humana en ello, solo había fe. Y esta fe lo llevaría por un camino de sufrimiento que revelaría el corazón quebrantado de Dios por su pueblo. Este llamado inusual no se trataba de Oseas, se trataba de Israel, se trataba de todos nosotros, se trataba de un Dios que nunca deja de amar, incluso cuando somos nosotros los infieles. Y todo comenzó con un sí imposible, la obediencia radical de un hombre que aceptó ser herido para revelar el amor divino al mundo. Gomer. Este nombre lleva el peso de una vida marcada por decisiones difíciles y caminos tortuosos. Ella no era la mujer de los sueños de nadie. Su pasado hablaba más fuerte que cualquier promesa de futuro. Una mujer de prostitución. Así la describe la Biblia sin rodeos. Y fue precisamente esta mujer la que Dios eligió para ser la esposa de su profeta. El sol del desierto golpeaba fuerte aquella tarde cuando Oseas la vio por primera vez. Gomer caminaba por las calles polvorientas, su mirada distante, como si cargara secretos que nadie quiere escuchar. A su alrededor, susurros, juicios, miradas de desprecio. Ella conocía bien el peso del rechazo. Pero ese día sucedió algo diferente. Alguien la miró con ojos que no condenaban. Oseas no la vio solo por quien había sido. La vio por lo que Dios planeaba hacer a través de ella. ¡Qué contraste tan imposible! El profeta puro y la mujer marcada, el hombre de Dios y la mujer rechazada por la sociedad. Pero es precisamente en estos contrastes donde Dios escribe sus historias más poderosas. Gomer no entendía por qué ese hombre la había elegido. Quizás ni siquiera Oseas comprendía completamente. Pero Dios conocía cada lágrima futura, cada traición por venir, cada rescate necesario ya estaba escrito en el plan divino. La verdad es que Gomer representaba mucho más que una mujer. Era el símbolo viviente de un pueblo entero que se había prostituido espiritualmente, cambiando al Creador por ídolos sin vida. Y Oseas sería la imagen del amor de Dios, persistente, sacrificial, redentor. Un amor que elige amar a quienes no lo merecen, porque eso es lo que la gracia siempre ha hecho.
Cuando Oseas y Gomer se casaron, no fue simplemente la unión de dos personas, fue el comienzo de una parábola viviente, un sermón que se predicaría no con palabras, sino con lágrimas, esperanza y dolor. Cada día de ese matrimonio era un mensaje profético para Israel. Los primeros días trajeron hijos, y cada nombre era una declaración divina. Jezreel, que significa Dios siembra, pero también un recordatorio del juicio por venir. Lo Ruhama, que significa sin compasión, mostrando que la misericordia estaba siendo retirada. Y Lo Ami, que significa no mi pueblo, el más doloroso de todos, indicando la ruptura de la relación. Estos nombres no eran solo identificaciones, eran profecías vivientes caminando por las calles de Israel. Cada vez que alguien llamaba a uno de estos niños, estaba proclamando un mensaje de Dios. Cada vez que preguntaban por qué esos nombres tan extraños, la respuesta los confrontaba con su propia infidelidad espiritual. Pero mientras tanto, algo mucho mayor estaba sucediendo. El amor de Oseas por Gomer comenzaba a reflejar algo eterno. Cada gesto de cuidado, cada momento de paciencia, cada palabra amable, era un espejo del amor de Dios por un pueblo infiel. El matrimonio de Oseas no era solo suyo, pertenecía a todos los que lo presenciaban. Era la representación visible de un Dios invisible que sufría por amar a quienes no lo amaban de vuelta. Israel miraba y veía solo escándalo, pero Dios quería que vieran mucho más. Quería que se vieran a sí mismos, quería que reconocieran su propia infidelidad espiritual, y quería que entendieran que aún así, el amor divino permanecía firme, esperando el regreso, listo para perdonar. El matrimonio de Oseas era la pregunta más dolorosa que Dios podía hacer. Si tú fueras yo, ¿seguirías amando a un pueblo que constantemente te traiciona? Esta historia continúa revelando verdades profundas sobre el corazón de Dios. Si quieres seguir conociendo más historias bíblicas que transforman vidas, suscríbete al canal. Dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta historia verdadera de amor incondicional. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado un amor que te buscó cuando te habías alejado? Y entonces sucedió lo inevitable. Gomer se fue, abandonó su hogar, dejó a sus hijos y despreció el amor que se le ofrecía. Volvió a sus antiguos caminos, a los brazos de otros hombres, a las decisiones que la destruían. La casa de Oseas quedó vacía, no solo de presencia física, quedó vacía de significado, de alegría, de esperanza. El dolor que Oseas sintió no era solo humano, era divino. Experimentó en su propia carne lo que Dios sentía cada vez que Israel se volvía a los ídolos. Cada noche que Gomer no regresaba era como una oración sin respuesta. Cada rumor de su infidelidad era como un cuchillo en el corazón. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo soportar la humillación pública? ¿Cómo amar a alguien que claramente no te ama de vuelta? Los vecinos susurraban, los amigos se alejaban. Oseas se había convertido en el hazmerreír del pueblo, el profeta que no podía mantener a su propia esposa en casa. Pero lo que ellos no entendían era que esta vergüenza era intencional. Dios estaba mostrando al pueblo cuánto dolía ser traicionado por aquellos a quienes amas. Era la lección más costosa jamás enseñada, pagada con lágrimas reales, noches sin dormir y un corazón roto. Pero aquí está el punto que muchos pierden de vista. La traición de Gomer no era el final de la historia, era solo la mitad. Dios estaba preparando el escenario para la mayor demostración de amor y perdón que Israel jamás presenciaría. La traición tenía que suceder para que la redención tuviera sentido. Es en el desierto de la espera donde se forja el carácter. Oseas podría haberse rendido, podría haber buscado otro matrimonio, reconstruido su vida, seguido adelante, pero algo dentro de él no podía soltar a Gomer. No era debilidad, era el reflejo de algo mayor.
Era el amor de Dios siendo moldeado en un corazón humano. Y ese amor no se rinde, incluso cuando todo dice que debería hacerlo. ¿Cuántas noches pasó Oseas contemplando el horizonte, esperando ver su silueta regresando? ¿Cuántas veces preparó una comida pensando que ella volvería ese día? La esperanza y el dolor danzaban juntos en su pecho. Y en este sufrimiento comenzó a entender algo profundo sobre Dios. El Eterno también espera. Espera el regreso de sus hijos. Espera con una paciencia que ningún ser humano puede comprender. El silencio de Dios no era ausencia, era preparación. Dios estaba enseñando a Oseas sobre su propia naturaleza, sobre cómo Él trata con la infidelidad de su pueblo, sobre cómo el amor verdadero no se basa en la reciprocidad, sino en la elección. Y esta elección de amar incluso sin recibir amor a cambio es lo que define el corazón del Creador. En la oscuridad de la espera, Oseas descubrió que amar como Dios ama significa permanecer fiel incluso cuando el otro es infiel. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cada amanecer traía la misma pregunta dolorosa. ¿Dónde está ella? ¿Está viva? ¿Está sufriendo? El profeta caminaba por las mismas calles donde una vez la había visto por primera vez. Cada rincón de la ciudad le recordaba a ella. El mercado donde solían comprar, el pozo donde ella sacaba agua, los lugares donde habían construido recuerdos que ahora solo traían dolor. Pero Oseas no buscaba venganza, no buscaba justicia humana, buscaba a su esposa, buscaba traerla de vuelta a casa, y en esta búsqueda estaba viviendo exactamente lo que Dios sentía por Israel. Un anhelo profundo, una esperanza persistente, un amor que se negaba a morir. La gente del pueblo no entendía. ¿Por qué no la olvidas? ¿Por qué no te casas con una mujer digna? ¿Por qué sigues esperando a alguien que te traicionó? Sus preguntas revelaban cuán poco comprendían el corazón de Dios. El amor divino no opera según las reglas humanas de merecimiento y justicia. Opera según las leyes de la gracia. Y la gracia no pregunta si alguien merece ser amado. Simplemente ama porque esa es su naturaleza. Oseas estaba aprendiendo a amar con el corazón de Dios. Y ese aprendizaje requería que su propio corazón fuera quebrantado una y otra vez. Mientras tanto, Gomer caía más y más bajo. Los hombres que prometieron amarla, la usaron y la descartaron. El placer que buscaba se convirtió en esclavitud. La libertad que pensó encontrar se transformó en cadenas. Ella había cambiado el amor genuino por mentiras vacías. Y ahora pagaba el precio. Su belleza se marchitaba, su salud se deterioraba, su dignidad desaparecía con cada día que pasaba. Llegó a un punto donde ya no tenía nada que ofrecer. Nadie la quería, nadie la buscaba. Se había convertido en mercancía desechada en un mundo cruel. Fue entonces cuando llegó al fondo, tan bajo que fue vendida como esclava. De ser la esposa de un profeta a ser propiedad de hombres que no conocían su nombre ni les importaba su historia. Gomer había perdido todo: su familia, su hogar, su identidad, su libertad. Estaba encadenada no solo físicamente, sino espiritualmente. Las decisiones que había tomado la habían llevado exactamente a donde Satanás quería que estuviera: rota, desesperada, sin esperanza. Y en ese lugar oscuro, quizás por primera vez en mucho tiempo, recordó. Recordó a Oseas, recordó su mirada tierna, recordó sus palabras amables, recordó cómo la trataba con dignidad cuando nadie más lo hacía. Recordó el hogar que había abandonado, recordó a sus hijos, y las lágrimas comenzaron a caer. Pero era demasiado tarde, o al menos eso pensaba ella. ¿Cómo podría volver después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de haberlo traicionado tan profundamente? ¿Cómo podría pedir perdón cuando no lo merecía?
Estas son las preguntas que muchos hacen sobre Dios. Piensan que han ido demasiado lejos, que han pecado demasiado, que han traicionado tanto que ya no hay retorno posible. Pero no conocen el corazón del Padre, no entienden la profundidad de su amor. Porque mientras Gomer pensaba que todo estaba perdido, Dios estaba preparando su rescate. Y después del silencio, la voz del Eterno resonó nuevamente en el corazón de Oseas. Pero no era la voz que esperaba escuchar, no era una palabra de consuelo o liberación. Era un nuevo mandato, aún más imposible que el primero. Ve, ama otra vez a tu mujer, amada de su compañero y adúltera. La orden era clara, no solo perdonarla, no solo aceptarla de vuelta, amarla otra vez. Rescatar a la que públicamente lo había humillado, reclamar a la que libremente eligió abandonarlo. No tenía sentido, pero ahí es precisamente donde la lógica divina se revela. Nunca tiene sentido para la mente humana. El amor de Dios no sigue las reglas del mérito, sigue las reglas de la gracia. Oseas se puso de pie. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino de determinación mezclada con dolor. Sabía dónde encontrarla, en los lugares más bajos, entre aquellos que la usaban y la descartaban. Gomer había caído tan bajo que ahora era vendida como esclava, de esposa de profeta a mercancía en el mercado. ¡Qué caída! ¡Qué tragedia! Pero Oseas fue, y cada paso que daba hacia ella era un paso que Dios daba hacia Israel. Cada moneda que ahorraba para comprarla de vuelta era un símbolo del precio que Dios pagaría por la redención. El amor restaurador en la Biblia nunca espera que el otro lo merezca. Actúa porque esa es su naturaleza. Mientras Oseas caminaba para buscar a Gomer, todo el cielo observaba porque ese viaje profetizaba algo mucho mayor por venir. El mercado estaba lleno ese día. Voces gritaban ofertas, la gente regateaba, animales estaban siendo vendidos, y allí, en medio de la multitud, estaba ella, Gomer, su cabello despeinado, sus ojos vacíos, su cuerpo marcado por la vida dura que había elegido. No levantó la mirada cuando Oseas se acercó. Quizás ya no reconocía su propio valor. ¿Cuánto? La voz de Oseas cortó el aire. El comerciante lo miró con desdén. Otro hombre queriendo comprar una esclava. 15 piezas de plata y una medida y media de cebada. Era el precio de un esclavo común, tal como está registrado en las Escrituras. Oseas no dudó. Pagó. Cada moneda que caía en la mano sucia del comerciante era un rescate, un símbolo profético del precio de la redención. Gomer finalmente levantó la mirada, y cuando vio quién estaba allí, algo se rompió dentro de ella. No era un extraño comprando sus servicios, era él, Oseas, el hombre al que había humillado, traicionado, abandonado, y estaba allí, no para castigarla, sino para rescatarla, para llevarla a casa, para restaurarla. Estarás conmigo muchos días. No volverás a prostituirte ni serás de otro hombre, y yo también seré tuyo. Las palabras de Oseas no llevaban acusación, llevaban una promesa. No estaba comprando una esclava, estaba rescatando a su esposa. Y en ese acto, el mensaje más poderoso del Antiguo Testamento se materializó. Dios paga el precio para traernos de vuelta, incluso cuando somos nosotros los culpables. Su amor por Gomer nunca había sido solo sobre ella, era sobre revelar a Dios. Oseas finalmente comprendió la profundidad de lo que estaba experimentando. Cada momento de sufrimiento había sido un vistazo al corazón quebrantado de Dios por Israel. Cada vez que eligió perdonar fue un reflejo del perdón eterno. Cada rescate que realizó fue una sombra de la redención definitiva que Dios estaba preparando para toda la humanidad. El profeta que amaba como Dios ama no solo estaba obedeciendo, estaba revelando, y el mensaje era claro. El amor de Dios no es como el nuestro. Él no ama porque somos dignos, ama porque así es Él.
Este amor incondicional en la Biblia no depende de nuestro comportamiento, nuestra fidelidad o nuestra dignidad. Existe porque Dios eligió amar. Punto. Y nada de lo que hagamos puede cambiar eso. Gomer aprendió que la restauración es posible, que no importa qué tan bajo hayas caído, el amor de Dios puede levantarte, que no importa cuántas veces hayas fallado, su gracia puede limpiarte, que no importa cuán manchado esté tu pasado, Él puede darte un futuro nuevo. Oseas aprendió que amar como Dios ama duele, pero transforma, que el amor verdadero no se mide por lo que recibe, sino por lo que está dispuesto a dar, que el perdón no es debilidad, sino la expresión más poderosa de la fuerza divina, que rescatar al caído es el llamado más alto del corazón redimido. Israel fue confrontado con la ilustración más clara que jamás había recibido. Vuelve a mí y te recibiré, no importa cuán lejos hayas ido. El amor de Oseas reflejaba al Eterno porque venía de la misma fuente, un Dios que se niega a renunciar a los suyos. Los días que siguieron al rescate no fueron fáciles. La restauración nunca lo es. Gomer tenía que aprender a confiar nuevamente. Oseas tenía que sanar las heridas que aún sangraban. Los hijos tenían que reconstruir la relación con una madre que los había abandonado. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Gomer ya no era la misma mujer. Había probado la amargura de la traición y el dulzor del perdón. Había experimentado la esclavitud del pecado y la libertad de la gracia. Había conocido el rechazo del mundo y el amor inquebrantable de un hombre que reflejaba a Dios. Cada mañana era un nuevo testimonio. Cada comida compartida era una celebración silenciosa de la redención. Cada conversación era un paso hacia la sanidad. La casa de Oseas se convirtió en un santuario donde el amor divino se hacía tangible. Y la gente observaba. Algunos con admiración, otros con crítica, pero todos veían el mensaje viviente. Dios ama así. Dios perdona así. Dios restaura así. La historia de Oseas y Gomer no era solo una curiosidad bíblica, era una ventana al corazón del Creador. Israel miraba y algunos comenzaban a entender. Si Oseas puede perdonar a Gomer, ¿cuánto más Dios está dispuesto a perdonarnos? Si un hombre puede pagar el precio para rescatar a su esposa infiel, ¿cuánto más Dios pagará para rescatarnos? Las preguntas resonaban en los corazones sinceros, y la respuesta estaba clara. Dios amaba a su pueblo con un amor que ninguna traición podía destruir, un amor que buscaba, que sufría, que pagaba el precio, que restauraba, un amor que no dependía de la fidelidad humana, sino de la naturaleza divina. Pero la historia de Oseas no termina con la restauración de su matrimonio. Continúa con los mensajes proféticos que Dios le dio para Israel. Mensajes de juicio, sí, pero también mensajes de esperanza, mensajes que revelaban el corazón de un Dios que anhela la reconciliación. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Estas palabras del libro de Oseas capturan la esencia del mensaje. Dios disciplina porque ama, hiere para sanar, permite las consecuencias para que volvamos a Él. No es un Dios cruel que disfruta del sufrimiento, es un Padre amoroso que sabe que a veces el dolor es el único camino de regreso a casa. Como un cirujano que corta para curar, Dios permite que sintamos el peso de nuestras decisiones para que anhelemos su restauración. Y en medio del juicio, la promesa. Sanaré su rebelión, los amaré generosamente porque mi ira se apartó de ellos. Estas palabras no son solo para Israel antiguo, son para cada persona que ha traicionado a Dios y teme que sea demasiado tarde para volver. El mensaje de Oseas atraviesa los siglos. Ninguna traición es demasiado grande, ninguna caída es demasiado profunda, ninguna persona está demasiado lejos para ser alcanzada por el amor redentor de Dios. Él sigue buscando, sigue esperando.
sigue dispuesto a pagar el precio. Siglos han pasado desde que Oseas caminó por las tierras de Israel. Imperios han surgido y caído. Generaciones han venido y se han ido. Pero el mensaje profético de Oseas permanece vivo, pulsante, urgente. ¿Por qué? Porque la condición humana no ha cambiado. Seguimos siendo infieles, seguimos alejándonos, seguimos necesitando desesperadamente la redención. La historia de Oseas y Gomer no es solo historia antigua, es tu historia, es la mía. ¿Cuántas veces hemos sido como Gomer, dejando la casa del Padre, persiguiendo placeres vacíos, vendiéndonos por cosas que nunca satisfacen? ¿Y cuántas veces Dios ha venido por nosotros, pagando el precio de nuestro rescate, trayéndonos de vuelta a casa? Las lecciones del profeta Oseas trascienden el tiempo porque tocan el núcleo de nuestra existencia. Somos amados por un Dios que conoce nuestras traiciones y elige amarnos de todos modos. Él ve nuestra infidelidad espiritual y no se aleja, observa nuestros fracasos y extiende su mano. Paga el precio de nuestra redención, no porque lo merezcamos, sino porque ese es su carácter. La historia bíblica de amor y perdón que comienza en Oseas encuentra su culminación en Cristo. La redención definitiva, el pago final, el amor que conquista incluso la muerte. Lo que Oseas hizo por Gomer fue solo una sombra de lo que Jesús haría por toda la humanidad en la cruz. El amor restaurador en la Biblia no es un concepto, es una persona, es Jesús. Y ese mensaje resuena en tus oídos hoy. No importa cuán lejos hayas ido, Dios todavía está dispuesto a pagar el precio para traerte de vuelta. No importa cuántas veces hayas fallado, su gracia es suficiente. No importa cuán profunda sea tu caída, su amor es más profundo. Oseas, un nombre que significa salvación. Y qué apropiado es ese nombre para un hombre que vivió la salvación de manera tan visceral, tan verdadera, tan dolorosa. No fue solo un predicador de salvación, fue la ilustración misma de ella, escrita con lágrimas en su rostro y cicatrices en su corazón. El profeta que amó a una mujer que nadie amaría se convirtió en un símbolo del mismo Dios. Cada vez que eligió perdonar, reveló la naturaleza divina. Cada vez que rescató a Gomer, señaló al rescate mayor. Cada lágrima que derramó fue un eco del dolor de Dios por su pueblo rebelde. Oseas vivió el Evangelio antes de que fuera predicado. Y aquí está la verdad que prometí revelar al principio. La historia de Oseas no termina con él. Continúa en Cristo. Todo lo que Oseas hizo, el amor sacrificial, el rescate costoso, el perdón inmerecido, Jesús lo hizo en una escala infinitamente mayor. En la cruz, Dios no solo habló sobre amar a los infieles, pagó el precio definitivo para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Oseas amó a Gomer a pesar de todo. Jesús amó a la humanidad a pesar de todo. Y hoy ese mismo amor está disponible para ti. ¿Aceptarás este amor imposible, redentor y eterno? Esta no es una pregunta retórica, es una invitación personal del corazón de Dios para tu corazón. Él te está mirando ahora mismo, en este preciso momento, y te dice lo mismo que dijo a través de Oseas hace miles de años. Vuelve a mí, no importa dónde estés, no importa qué hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado. Mi amor por ti no ha cambiado. Sigo siendo el mismo Dios que rescató a Gomer a través de Oseas. Sigo siendo el mismo Dios que pagó el precio en la cruz a través de Jesús. Y sigo siendo el mismo Dios que hoy extiende sus brazos hacia ti. Quizás te veas a ti mismo en esta historia. Tal vez eres Gomer, la que se alejó, la que traicionó, la que necesita ser rescatada. Si es así, necesitas saber algo. Dios no te ha olvidado. Él sabe exactamente dónde estás. Conoce cada decisión que tomaste, ve cada consecuencia que enfrentas, y aún así, su amor permanece.
No estás demasiado lejos, no has pecado demasiado, no es demasiado tarde. El mismo Dios que envió a Oseas a rescatar a Gomer está enviando su espíritu a rescatarte a ti. O tal vez eres Oseas, llamado a amar a alguien que te hirió profundamente, llamado a perdonar cuando cada fibra de tu ser grita por justicia, llamado a extender gracia cuando el otro no la merece. Si es así, también necesitas saber algo. No estás solo en esto. El mismo Dios que fortaleció a Oseas para amar lo imposible, te fortalecerá a ti. La gracia que necesitas para perdonar viene del mismo lugar donde vino la gracia que te salvó. No puedes amar como Dios ama con tus propias fuerzas, pero puedes pedirle que ame a través de ti, y Él lo hará. Porque ese es su carácter, porque esa es su naturaleza, porque ese es su gozo, usar vasos quebrantados para mostrar su amor inquebrantable al mundo. La aplicación práctica es clara. Si Dios te amó de esta manera, ¿cómo deberías tratar a quienes te hirieron? El perdón y la redención en la Biblia no son solo doctrinas, son llamados a una vida diferente, una vida donde elegimos amar a los difíciles, perdonar a los que no lo merecen y restaurar a los quebrantados. Porque eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Hoy quiero que reflexiones. ¿Dónde estás en esta historia? ¿Eres Gomer necesitando volver a casa? ¿Eres Oseas siendo llamado a perdonar a alguien que te traicionó? Sea cual sea tu respuesta, el amor de Dios te alcanza donde estás. Esta historia de Oseas no es solo un relato del pasado. Es una verdad viva y activa hoy. Es la demostración más clara de que el amor de Dios no conoce límites. No hay pecado demasiado grande, no hay caída demasiado profunda, no hay persona demasiado perdida para ser alcanzada por el amor redentor de Cristo. Dios sigue en el negocio de rescatar a los Gomer de este mundo y nunca renuncia a los suyos. Cuando lees el libro de Oseas en tu Biblia, no estás leyendo solo historia antigua, estás leyendo tu propia historia, la historia de un Dios que te ama con un amor que se niega a rendirse, un amor que buscó cuando te alejaste, un amor que pagó el precio cuando estabas esclavizado, un amor que te restauró cuando estabas roto, un amor que nunca, nunca, nunca se rinde. Esta es la verdad que las Sagradas Escrituras proclaman de Génesis a Apocalipsis. Dios es amor, y ese amor se demostró más claramente en dos lugares. Primero, en la vida de Oseas, el profeta que vivió una parábola dolorosa para revelar el corazón de Dios. Segundo, en la cruz del Calvario, donde Jesús pagó el precio definitivo por nuestra redención. Oseas rescató a Gomer del mercado de esclavos. Jesús te rescató del mercado del pecado y la muerte. Oseas pagó 15 piezas de plata y cebada. Jesús pagó con su propia sangre. Oseas restauró a su esposa infiel. Jesús restaura a toda alma que vuelve a él arrepentida. La historia es verdadera. Está registrada en las Escrituras inspiradas por Dios. No es ficción. No es alegoría inventada, es la vida real de un hombre real que amó a una mujer real de una manera que reveló al Dios real. Y los principios que enseña son tan relevantes hoy como lo fueron hace 3000 años. El amor de Dios no cambia, su naturaleza permanece constante, su gracia sigue disponible, su perdón todavía alcanza a los más perdidos, su restauración aún transforma a los más rotos. Todo lo que necesitas hacer es volver a casa, volver al Padre que nunca dejó de amarte. Que el amor que Oseas vivió sea el amor que tú experimentes. Que la gracia que rescató a Gomer sea la gracia que te rescate a ti. Que el perdón que restauró un matrimonio quebrantado sea el perdón que restaure tu relación con Dios. Y que nunca olvides esta verdad fundamental. Eres amado con un amor eterno, un amor que pagó el precio más alto, un amor que conquistó la muerte misma, un amor que hoy te llama por tu nombre y te dice, ven a casa,
La historia de Oseas y Gomer nos enseña que ningún pecado es demasiado grande, ninguna caída es demasiado profunda y ninguna persona está demasiado lejos para ser alcanzada por el amor redentor de Cristo. Esta verdad está firmemente establecida en las Sagradas Escrituras y continúa transformando vidas hoy. El profeta Oseas vivió lo que predicaba. Su vida entera fue un mensaje, su dolor fue un sermón, su amor fue una revelación, y todo apuntaba a algo mayor que vendría, apuntaba a Jesús, el rescatador definitivo, el amor definitivo, la redención definitiva. Hoy, mientras concluimos esta historia verdadera y poderosa, recuerda esto: Dios te ama exactamente como eres. No tienes que limpiarte antes de venir a Él. No tienes que arreglar tu vida antes de buscar su rostro. No tienes que ser digno antes de recibir su gracia. Vienes tal como estás y Él te transforma. Vienes quebrantado y Él te restaura. Vienes perdido y Él te encuentra. Vienes esclavizado y Él te libera. Porque ese es el mensaje de Oseas. Ese es el corazón de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Si esta historia verdadera tocó tu corazón, ayúdanos a llevar este mensaje de amor y restauración a más personas. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita saber que el amor de Dios nunca se rinde. Y recuerda siempre: eres profundamente amado, eres completamente perdonado, eres totalmente aceptado, no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo, no por tu fidelidad, sino por la fidelidad de Dios, no por tu amor imperfecto, sino por su amor perfecto. Que el Dios de Oseas, el Dios que nunca se rinde, el Dios que siempre rescata, el Dios que eternamente ama, sea tu refugio, tu fortaleza y tu esperanza, hoy y siempre.